Los genes contienen toda la información de cada persona, incluso la respuesta que un organismo puede tener durante la práctica deportiva. Antes de iniciar la práctica de cualquier deporte, conviene conocer nuestro estado. Habitualmente los deportistas realizan un reconocimiento médico, pero la ciencia ha avanzado y ofrece nuevas posibilidades para saber cómo mejorar nuestro rendimiento deportivo o cómo evitar lesiones. Basta con un análisis de ADN. Cuando estamos hablando de ADN o de material genético, podríamos referirnos a él como si fuera un libro. Este libro tan extenso que tiene millones de letras que podemos leer, pues hay unas pocas letras que cambian de unas personas a otras y esas letras van a tener una incidencia en unos rasgos determinados. Por ejemplo, en cuanto a nuestra lesionabilidad, en cuanto a una lesión concreta, en cuanto a la tendencia que tengamos a padecer una intolerancia al gluten, la pérdida de peso que podamos experimentar con una dieta determinada, etcétera. El grupo de investigación Sport Genomics de la Universidad del País Vasco, junto con la empresa Quirol DNA, ha desarrollado un test con el que pueden detectarse las tendencias de un cuerpo durante la práctica de un deporte. El interesado solicita la realización de la prueba a través de la página web. Eta hau etxean jasotzen da. Ez? Kita. Webgunean edo aplikazioaren bidez. Un kit con un hisopo para la toma de muestras de ADN de la boca es enviada al domicilio. Ya tenemos la muestra. Ahí están mis células epiteliales. Están ahí ya, ¿no? Listo. Estudiáis marcadores genéticos que predisponen a un cierto rendimiento deportivo, predisposición a tener lesiones, varios campos que extraeréis, información que extraeréis de aquí. Bueno, esto te interesa a ti. Sí, el concepto más importante cuando nos referimos a un análisis genético de esta índole sería justamente no pensar que toda la información está en nuestro material genético, no va a determinar cómo vamos a ser, sino que vamos a estar hablando siempre de tendencias, porque la genética nos va a dar información hasta un punto, pero cada uno de estos factores, como decías tú, la tendencia a lesionarse, siempre van a ser tendencias y va a depender también de otra serie de factores. La muestra será devuelta y enviada al laboratorio de genética de la UPV. En el laboratorio analizarán 70 marcadores, aunque próximamente se aumentará esta cantidad. Se trata siempre de individualizar, tener una herramienta más, en este caso un análisis genético, para poder diferenciar entre unas personas y otras a la hora de mejorar las pautas que le recomendaríamos a cada uno. Los marcadores analizados se clasifican en 7 categorías que interesan al deportista: respuesta al entrenamiento, rendimiento, fatiga y recuperación, parámetros analíticos, nutrición, suplementos alimenticios y posibilidad de lesiones. El objetivo es tener un conocimiento más amplio de nosotros mismos y conocer nuestra tendencia genética para saber si en base a nuestra composición genética vamos a perder más o menos peso siguiendo una dieta, si vamos a mejorar más o menos en un factor determinado siguiendo un entrenamiento u otro. En pocas palabras es elegir el entrenamiento que mejor nos vaya, elegir la dieta que mejor nos vaya, intentar prevenir las lesiones, como tú decías, intentar potenciar esos puntos débiles, intentar prevenir las lesiones para las que podamos tener una mayor susceptibilidad. No estamos hablando de determinismo, de determinar en ningún momento. O sea, que no está todo escrito, sino que son tendencias. Tendencias. ¿No? Fenotipos, como dices tú, son... Fenotipos son rasgos visibles. Sí, al final son lo que aparece, ¿no? Lo que está en la superficie. Entonces, si nos fuéramos a lo que podía ser tu informe, podríamos empezar, por ejemplo, por el área de nutrición. Por ejemplo. En el caso de la pérdida de peso, aquí estaríamos hablando de cuál es tu tendencia genética para perder más o menos peso siguiendo diferentes dietas.
Si quieres saber qué tipo de marcadores se analizan y por qué... Estos son genes, ¿no?, que se analizan. Eso es, son genes... ADRB2, ADRB3... Son relacionados con, en este caso, la dieta hipocalórica. Sí, son genes relacionados con el metabolismo de grasas y de hidratos de carbono, con su transporte, la capacidad que tenemos de quemar esa grasa o de almacenar grasa de diferentes formas. Los resultados que se obtienen no determinan si una persona va a ser un buen o un mal deportista, sino que muestran las tendencias que puede tener en una determinada práctica deportiva. La información genética no nos determina, no es un libro de instrucciones, sino es un libro de recetas que va a depender del chef. Nosotros vamos a ser responsables y vamos a hablar siempre de tendencias. ¿Por qué insistimos también en este punto? Pues porque hay diferentes empresas que se pueden dedicar a realizar análisis genéticos y ya hemos visto resultados en los que se habla de, pues, eres más indicado para ser un buen ciclista o un buen corredor, y desde aquí decir que no hay información técnica, no hay información científica fiable en ese sentido. De momento, los análisis están dirigidos a corredores y a ciclistas, pero los investigadores de Sport Genomics trabajan para ampliar el espectro deportivo. Nos